Buenas tardes, estimados colegas, directores, participantes e invitados del ámbito de la UGEL 03, del ámbito nacional y del ámbito internacional. Reciban el saludo de nuestro director de la UGEL 3, el profesor Luis Ronald Granados, y de nuestra jefa del área de Ajebre, Natalie Canales Vargas. Bien, reiteramos la bienvenida otra vez a la 15ª sesión del curso Reflexionando sobre nuestra práctica pedagógica. Hoy día vamos a tratar el tema que trata sobre criterios para de los instrumentos en la investigación-acción y cómo se realiza el registro de la información. Sí, damos la bienvenida a nuestros participantes, Liani Marreros, Juan Antonio Villalobos, Liliana Guaranga Rivera, acompañados de las especialistas de Ajebre, Nalda Pilco, el Andrés Berríos, y le damos pues la bienvenida a esta 15ª sesión. Esta vez tenemos como ponente a nuestra apreciada colega, la magíster Patricia Verónica Rivas Rodríguez. Damos pase a nuestra distinguida colega. Muy buenas tardes, estimados colegas. Muy buenas tardes, Andrés, Naldita, Karina, Martina y a todo el equipo de Ajebre. Bienvenidos a esta 15ª sesión de nuestras charlas sobre investigación-acción. Esta tarde, queridos colegas y directivos de las instituciones de la UGEL 3, vamos a trabajar a profundidad los instrumentos de investigación cualitativa y el registro de información en el tipo de investigación-acción. Como siempre, es importante tener la interacción con ustedes. Esta tarde lo haremos a través del Facebook. Ustedes van a poder registrar sus preguntas y especialmente en esta tarde vamos a trabajar lo que es el diario de campo y la observación, siempre con ejemplos, queridos colegas. Entonces, le agradezco, por favor, a nuestra colega Karina que pueda ir mostrándonos las diapositivas para iniciar la presentación del día de hoy. Bienvenidos. Muy bien. Vamos a trabajar el diario de campo como instrumento de reflexión. Esta temática, estimados colegas, ya la hemos trabajado en sesiones anteriores, pero es importante que nosotros, en esta etapa del trabajo de investigación, luego que ya hemos elaborado nuestra problemática, hemos seleccionado la problemática a trabajar y hemos ido también durante el proceso registrando algunos datos sobre el problema, tengamos en cuenta cómo y a través de qué criterios seleccionamos nuestros instrumentos de investigación-acción. Esta tarde vamos a profundizar en el diario de campo porque sabemos que es la herramienta fundamental para la reflexión sobre nuestro trabajo en el aula. ¿Y cuál es la finalidad? Mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a ver cuáles son los propósitos que vamos a trabajar en esta sesión. En primer lugar, comprender y reforzar la definición
e importancia del diario de campo. Recordemos que el diario de campo es la herramienta fundamental en este método de investigación-acción. Dentro de los diseños cualitativos, como hemos visto en las sesiones anteriores, en los últimos años se está dando mucha profundidad al diseño de investigación-acción porque nos permite trabajar a partir de la reflexión de nuestro trabajo diario. Vamos a trabajar también este propósito, presentar y analizar el objetivo y características principales del diario de campo y comprender los pasos o etapas necesarios para elaborar un diario de campo. Siguiente, por favor. El diario de campo como instrumento para la práctica reflexiva. Tenemos aquí algunas definiciones de Espinosa, Rosa y Ríos Higuera. Ellos nos mencionan que la práctica reflexiva es definida en el año 2000 por Ferraro como un proceso crucial. No podemos los docentes trabajar una práctica pedagógica si no hacemos una reflexión crítica diaria de nuestro trabajo. ¿Para qué? Para poder no solo perfeccionarlo, sino hacer un trabajo de calidad. Para ustedes no es algo nuevo este cuaderno de campo. Nosotros trabajamos tanto los que estamos acompañando en la parte pedagógica, en monitoreo a docentes y los directivos. Tenemos también un diario de campo y especialmente los maestros en el aula. Todos los que hemos trabajado en aula, pues registramos el día a día, ¿no? Desde nuestra sesión de clase, el comportamiento de los niños y también cuáles son sus respuestas. ¿Cuál es la finalidad entonces del diario de campo? Es importante utilizarlo como un instrumento de recolección de información, de registro y recolección de información, para posteriormente poder tener evidencias. Es muy importante, sobre todo en esta etapa que tenemos el trabajo a nivel virtual. Muchos de ustedes me han ido compartiendo la dificultad que se da en este trabajo virtual, ¿no? Entonces, con mayor razón debemos registrar todos aquellos eventos, comportamientos que se van dando en la sesión de clase para poder reflexionar y poder tomar decisiones. Sabemos que la labor de enseñanza-aprendizaje es compleja, tanto en inicial, en primaria, en secundaria y en el nivel superior también. Entonces, ese registro que vamos haciendo tiene que ser minucioso. Y la forma del cuaderno es personal. El formato que cada uno de ustedes decide adoptar es personal. Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes los puedan visualizar. Siguiente, por favor. ¿Cómo puede el docente reflexionar sobre su práctica? En primer lugar, recordemos que la investigación-acción como método de investigación científica es una forma práctica que se está trabajando no solo en el ámbito social, sino en el ámbito educativo con mucha fuerza, ¿no? Y dentro de los autores que hemos ido revisando y la teoría fundamental, hemos tenido, por ejemplo, a Bernardo Restrepo, Jorge Rodríguez Sosa, y acá tenemos la documentación, en la parte teórica, también a Ferraro, ¿no? Quien nos señala en el año 2000 que esa reflexión consiste en la retroalimentación continua de nuestro trabajo. Nosotros vamos registrando nuestros aciertos, nuestros desaciertos, aquellas dificultades, y ahora esos desaciertos le llamamos, colegas, oportunidades de mejora dentro del contexto escolar que tengamos. Siempre con una actitud positiva, siempre con una actitud proactiva. Si nosotros analizamos nuestro trabajo de esta manera,
vamos a poder ir mejorando, haciendo una metacognición sobre nuestro trabajo. Para ello se requiere un registro permanente de nuestra práctica pedagógica y también vamos a ir registrando compromisos, finalizando la sesión. Ejemplo, vamos a trabajar la capacidad de expresión oral y también como competencia de expresión oral, pero sabemos que hay habilidades diversas dentro de la expresión oral. Y si estamos trabajando en un 6º grado, por ejemplo, ya le pedimos al niño, al adolescente en un 6º grado que tenga una adecuada entonación, una vocalización adecuada, una argumentación de ideas dentro de esta expresión oral. Si vemos que nuestros adolescentes, por ejemplo, no tienen la argumentación necesaria de sus ideas, no asumen una postura, no han desarrollado la capacidad crítica, el juicio crítico, entonces tendremos que poner allí, escribir en nuestro cuaderno de campo, buscar estrategias adecuadas para fomentar ese juicio crítico. Y no solo buscarlas, sino seleccionarlas e implementarlas dentro del aula. Siguiente, por favor. Ustedes van a encontrar en diferente bibliografía, manejamos en internet mucha bibliografía, diferentes modelos de diario de campo. Lo importante es tener en cuenta cuál es su importancia. Entonces, vamos a señalar aquí cuál es la importancia del diario de campo. El perfil deseable de un maestro actual, un maestro que tenga un trabajo de calidad, ¿no? Y dentro de lo que es la formación inicial de los docentes, sabemos que ahora se está trabajando en las instituciones de formación superior, escuelas de formación pedagógica, y también dentro del marco del buen desempeño, se señala que una de las dimensiones que debe tener desarrollada de manera continua el docente es el apoyo a sus alumnos, ¿no? Un apoyo constante, un monitoreo, una evaluación formativa constante. Entonces, ese es uno de los parámetros que debemos manejar y para ello, para que tenga él una mejora continua profesional, él debe cumplir con tener una práctica reflexiva, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y dentro de la evaluación, cuando se hace una evaluación también del desempeño de los docentes a nivel de los directivos, a nivel de los coordinadores, una de las capacidades fundamentales que se pide, una de las dimensiones fundamentales es que este profesor sea un profesor crítico, que aporte, que busque soluciones, ¿no? Y no solo que tome decisiones dentro del aula, sino que también pueda aportar con algunas propuestas, con proyectos de innovación dentro de su trabajo y dentro del grupo profesional, ¿no? En esas reuniones interdisciplinarias de coordinación también pueda brindar aportes. Lo anterior, lo que hemos señalado, nos lleva a cuestionarnos cómo podemos entonces, colegas, reflexionar sobre nuestra práctica si nosotros no manejamos un registro de esta información. La memoria es muy frágil. Y no solo en Perú, sino en diferentes países, los últimos años se ha dado mucha fuerza al registro de nuestro trabajo. Desde la planificación, el ser minuciosos en nuestro trabajo de planificación de las sesiones. Y hacer el cuestionamiento, mis sesiones están adecuadamente planificadas, me llevan a un trabajo efectivo, de calidad, mi evaluación, ¿no? Las estrategias de evaluación que estoy utilizando son las adecuadas y aquellas estrategias también de ejecución para que yo pueda desarrollar competencias en los niños están siendo adecuadamente seleccionadas. Entonces, es importante este proceso constante de reflexión. Y esto se hace dentro de este cuaderno o diario de campo. Siguiente, por favor.
¿Qué es entonces un diario de campo? El diario de campo, colegas, es un instrumento de formación que nos facilita la implicación y el desarrollo de esa capacidad de introspección, entrar dentro de mi trabajo diario y también de investigación. En el campo de las ciencias sociales y en el campo pedagógico se está dando mucha fuerza al trabajo de registro de todas las evidencias, más aún en este sistema de evaluación que estamos teniendo a nivel virtual, ¿no? Nuestras clases virtuales requieren que tengamos evidencias de nuestro trabajo. Entonces, dentro de esas evidencias y para poder luego elaborar nuestros informes de evaluación, los informes pedagógicos mensuales, se requiere que registremos la información. Esta capacidad de introspección y de investigación va a desarrollar también una capacidad muy importante que el maestro debe manejar, ¿no? Y es una técnica de investigación, la observación. Esta semana en la plataforma les he elaborado y se va a colgar allí una separata en la cual he sintetizado la capacidad de observación como una técnica fundamental para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no solo la observación de nuestros niños, sino la autoobservación. Y vamos a ir recogiendo observaciones de diferente aspecto, ¿no? Mi tono de voz, el clima emocional que yo genero en el aula, doy la bienvenida a mis alumnos con una sonrisa, qué tipo de trabajo es el que realizo con ellos, promuevo la iniciativa, promuevo la expresión oral, promuevo dentro del aula el desarrollo de las habilidades sociales. Entonces, todas esas observaciones yo debo registrarlas y son observaciones de diferentes aspectos. Latorre, en 1996, Gonzalo Latorre nos está señalando esta importancia que tiene el diario de campo y no debemos perderla de vista. Siguiente, por favor. También tenemos aquí algunas definiciones sobre la importancia del diario de campo propuestas por Inverno en el 2004. Él nos indica que es necesario construir un conocimiento profesional de manera colectiva. Y esto es fundamental, colegas. ¿Cómo yo construyo un conocimiento del trabajo pedagógico de manera colectiva? Es importante que nosotros trabajemos en equipos interdisciplinarios. Esto lo hemos trabajado en los diferentes talleres. Ya estamos en la sesión 15. Qué importante que es desarrollar habilidades intelectuales. Y nosotros claramente nos damos cuenta cuando en un equipo de trabajo tenemos algunos de los colegas que son especialistas, por ejemplo, en la redacción de documentos. También encontramos quienes son especialistas para los trabajos manuales, ¿no? Aquellos que de repente tienen mayor facilidad para exponer sus ideas, otros que tienen capacidades de liderar equipos para los proyectos institucionales, ¿no? Entonces, las habilidades intelectuales hay que desarrollarlas no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo, de equipo, porque a mayor desarrollo de habilidades de cada uno de los miembros del equipo, pues ese equipo se va a fortalecer, ¿no? Y qué importante que es hacer esas reuniones también de guía, ¿no? Esas reuniones de gestión donde nosotros, a manera de reflexión, cada uno de los participantes va a llevar su cuaderno, su diario de campo y también va a compartir con los demás cuáles son aquellas, de repente, fortalezas que tiene, aquellos talentos profesionales y cuáles son esas oportunidades de mejora, que ya no le llamamos desaciertos, sino oportunidades de mejora.
Y nos vamos a ir fortaleciendo y compartiendo experiencias. Mira, a mí me está funcionando bien, por ejemplo, trabajar con cuentos. Y los cuentos utilizando títeres. Mis niños han desarrollado mucho la expresión de sus emociones y comparto con mis colegas que el uso de los títeres ha facilitado el que ellos puedan compartir ideas, expresarse oralmente y también expresar sus emociones. Entonces, qué importante que es este registro de nuestros aciertos para compartirlo con los colegas y desarrollar habilidades intelectuales también de manera colectiva. Esto va a facilitar la propia reflexión y la reflexión que yo he hecho la voy a compartir con otros docentes. Recordemos también que Bernardo Restrepo nos habla de ese trabajo cooperativo, ¿no? De una investigación-acción que permita la mejora en la calidad, no solo de mi aula, sino la mejora en la calidad del trabajo de cada institución educativa, ¿no? Entonces, es importante también, docentes y colegas, que estemos escuchando las noticias, ¿no? ¿Cuánto se habla últimamente de esa evaluación del docente? ¿Cuántos docentes a veces tenemos esa resistencia a que se nos evalúe? Y la evaluación tiene que ser con un carácter formativo, que yo pueda mejorar. Esa es la intención de la evaluación, no es juzgar, sino es poder mejorar. Y para ello, el diario de campo es fundamental. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que tenemos etapas de reflexión de nuestra práctica pedagógica. Y el diario de campo va a ayudar en estas dos etapas de reflexión. La primera etapa es la de cuestionar y la segunda la de reflexionar, ¿no? Sócrates trabajaba mucho esa pregunta, ¿no? El podernos cuestionar, el podernos preguntar cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Cuestionar. Para ser un docente reflexivo es necesario que nos preguntemos en todos los aspectos, por ejemplo, en el aspecto de planificación, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué voy a planificar de esta manera? ¿Por qué voy a seleccionar como unidad didáctica los proyectos de aprendizaje? ¿Qué competencias desarrollamos a través de los proyectos de aprendizaje? ¿No? Si estamos hablando del sistema de evaluación, ¿qué voy a evaluar? ¿Por qué? ¿Y de qué manera? ¿Con qué estrategias? ¿No? Entonces, siempre estar en este cuestionamiento, pues reflexionar sobre estas preguntas nos permite ejercer un control sobre nuestra práctica. Si yo no cuestiono mi trabajo, no voy a tener un control y va a llegar el final del bimestre y no voy a haber alcanzado las metas que yo me había planificado, los objetivos que me había planificado. Miren qué importante que es cuestionar mi trabajo. Esta práctica de cuestionamiento nos menciona Bartlett en 1990 y Richards en 1991, que nos ayuda como una respuesta también. Es una respuesta a experiencias que hemos vivido, ¿no? Entonces, yo reflexiono sobre mi trabajo y voy mejorando las experiencias vividas ya pasadas. Y no me voy a quedar solo en el pasado, sino en el presente. ¿Qué trabajo estoy haciendo? Esto con el fin de que podamos evaluar lo que hemos vivido y podamos tomar decisiones. ¿Para qué? Para planificar acciones futuras. Entonces, en el diario de campo yo me voy a cuestionar. Luego que he cuestionado, voy a registrar cuáles son mis aciertos en el aspecto de planificación, de ejecución, en el aspecto de selección de la metodología, en el aspecto de evaluación, en la dimensión relacionada a trabajo con padres de familia,
voy a cuestionar mi trabajo para luego ir tomando decisiones, siempre para mejorar. Y la segunda etapa es la etapa de reflexión. Y justamente esta capacidad de reflexión es volver a recordar, volver a revisar aquello que yo ya he ejecutado. La reflexión es una respuesta a experiencias que hemos vivido. Esto requiere rememorar, recordar de manera consciente para poder examinar mi trabajo. Yo no voy a recordar todo. Es muy difícil, colegas, que nosotros recordemos todo. Pero nuestra memoria, sabemos que tenemos memoria a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Pero los docentes tenemos tantos aspectos que atender que se nos escapan muchas cosas. Entonces es importante hacer ese ejercicio de registrar en un diario de campo aquello que he vivido para poder tomar decisiones y trabajar las acciones futuras. En los equipos de trabajo, cuando tenemos, por ejemplo, la coordinación de una determinada área, todos deben llevar ese diario de campo para poder hacer propuestas de trabajo, ¿no? Mi diario de campo me ha permitido observar, cuestionarme sobre estos aspectos y he tomado estas decisiones y este es mi compromiso. En el trabajo de acompañamiento pedagógico, de monitoreo en las aulas, muchas docentes me manifestaban, profesora, yo no tengo mucho tiempo para registrar. Pero a veces, colegas, es importante que busquemos alternativas, ¿no? Manejar el diario de campo a la mano. Y esto lo he podido observar, por ejemplo, en profesoras de cuna. Qué importante que es en una profesora de inicial, con bebés pequeños, ir registrando ese proceso de desarrollo. Igualmente en los adolescentes, en el nivel de primaria, en cada una de las etapas, e incluso en nivel superior, qué importante que es que los profesores tengamos un manejo de este diario de campo, porque cada uno de los profesionales que acompañamos tiene su propio proceso, ¿no? Y quizá no estamos utilizando las mejores estrategias para sacar su mejor potencial, desarrollar esas competencias que nosotros deseamos. Entonces, por eso es importante estas dos etapas de cuestionar y reflexionar sobre nuestro trabajo. Siguiente, por favor. Etapas en el proceso de reflexión. En esta reflexión, nosotros vamos a tener 3 momentos. La primera etapa en el diario de campo es registrar el evento en sí mismo. Por ejemplo, en mi diario de campo registro que hoy inicié la mañana con poca participación de mis estudiantes en el momento de la asamblea, ¿no? En el nivel inicial comenzamos con una asamblea donde los niños se saludan, van a compartir sus experiencias, hacemos la oración de la mañana y de repente he tenido poca participación. Entonces, primero vamos a registrar el evento en sí mismo. Esa es la etapa 1. En la etapa 2, recordar lo que sucedió en el evento, sin evaluación ni explicación. Vamos a recordar cómo ocurrió y se describe cómo se ha desarrollado ese evento. Si estamos, por ejemplo, con un tercer grado y estamos trabajando la competencia referida a la resolución de problemas, de repente hemos notado que nuestros niños tienen dificultad en el razonamiento y para seleccionar aquellas operaciones con las que ellos van a resolver el problema. Entonces, en la etapa 1 voy a registrar el evento en sí mismo, ¿no? Los alumnos o los estudiantes de tercer grado A están mostrando dificultad para poder resolver problemas de adición, de sustracción, etc.
y voy a describir. Por eso en la etapa 2 recordamos lo que sucedió en el evento. Lo describo sin hacer ningún tipo de explicación ni dar una evaluación. Y en la etapa 3 vamos a trabajar el repasar y responder a lo que sucedió. Es decir, después de haber hecho ya un razonamiento, voy a dar algunas hipótesis de por qué creemos que sucedió. Ahí podemos poner, de repente, no se empleó material concreto, lo cual impidió que los niños pudieran manipular el material y poder proponer algunas alternativas de solución. En el caso de inicial que les manifestaba, de repente puedo allí hacer una reflexión. No se comenzó de repente en la mañana dando el espacio para que ellos inicien la conversación. Nosotros no creamos el clima afectivo necesario. Entonces, qué importante que son estas 3 etapas. Primero, registrar el evento en sí mismo. Luego, recordar lo que ha sucedido. Y en la etapa 3, vamos sí a responder a aquello que sucedió. Siguiente, por favor. ¿Cómo se observa y registra esta reflexión en el diario de campo? El diario de campo es un instrumento en el cual los docentes vamos a registrar sucesos importantes. Esa es la respuesta que yo les daba a estos docentes que acompañé, ¿no? En una institución educativa estatal y también en una institución educativa particular, ¿no? Una del sector público y otra del sector privado. En ambas, los docentes manifestaban que tenían poco tiempo, pero es que a veces quiero registrar demasiado minucioso y hay otras tareas que tengo que atender, ¿no? No voy a descuidar, por ejemplo, el poder acompañar al niño en ese proceso de aprendizaje. Es importante para ello desarrollar algunas estrategias. Por ejemplo, enseñar a los niños a trabajar de manera autónoma. Una vez que yo he dado las indicaciones para el trabajo y ellos ya han comprendido la indicación y yo me he cerciorado, les he preguntado si es que ellos ya han comprendido la indicación, ellos ya están trabajando, están en ese proceso de construcción del aprendizaje, puedo aprovechar e ir a mi escritorio a registrar aquellos eventos importantes que se están presentando, con esas 3 etapas que les he manifestado. ¿Cuándo es que yo hago la reflexión y doy una respuesta y una toma de decisiones? No lo voy a hacer en esa mañana de trabajo. Al finalizar la jornada me puedo sentar unos 30 minutos. Ya he dejado de repente a los niños con los padres de familia, ya los he entregado a ellos y voy, para que no se me olvide, a mencionar algunas hipótesis allí en mi cuaderno o en mi diario de campo, por qué ocurrieron los hechos de esa manera. Incluso puedo hacerlo, muchas docentes me decían, en el camino a casa empiezo a dar algunas respuestas. Ese es el proceso de reflexión, ¿no? Porque el docente no termina de trabajar en el aula. Nosotros nos llevamos el trabajo de los niños, sus respuestas en la mente, ¿no? Y durante la tarde, mientras elaboramos también otras fichas de trabajo, vamos encontrando algunas respuestas. Pues ahí también vamos registrándolas en el diario de campo, ¿no? Para poder dar explicación, intentar dar explicación el por qué se están dando esas situaciones. Siguiente, por favor. Muy bien, el diario de campo ejercita 3 procesos formativos, estimados colegas, ¿no? Y estos procesos formativos los encontramos en diferentes autores, ¿no? Los he extraído, en este caso, de Bernardo Restrepo como fuente, pero también vamos a encontrar diferentes autores que mencionan que hay 3 etapas formativas, 3 procesos formativos en la elaboración de este diario de campo.
El primero se llama de apropiación del conocimiento. El segundo es esa metacognición. Vamos a explicar un poquito cada uno. En la primera etapa de apropiación del conocimiento, nosotros vamos a ver reflejados los conocimientos que hemos aprendido. Y también cuáles son las expectativas y los conocimientos que el docente desea aprender, ¿no? Entonces, yo puedo allí, en el diario de campo, explicar. Por ejemplo, puedo iniciar la redacción señalando, ¿no? Revisando la literatura de desarrollo de la competencia de expresión oral de Brunner, y puedo allí incluso citar algunas de las ideas que propone Brunner sobre el desarrollo de la expresión oral, Piaget o Vygotsky, de acuerdo al marco teórico que yo maneje. Este ejercicio es importante, colegas, porque si no, mi trabajo no tiene un sustento teórico. Entonces, voy a ir allí reflejando mi revisión literaria, mi revisión de un marco teórico de acuerdo a la competencia que voy a desarrollar. Ahí me apropio del conocimiento. Y eso ayuda a que cuando yo hago la retroalimentación a los papás, yo les dé un sustento teórico, ¿no? Y también les dé algunos ejemplos, ¿no? Como señala Piaget, mire, usted puede trabajar en casa el desarrollo de la expresión oral de esta forma. Y sabemos que el lenguaje es esa forma a través del cual el niño nos manifiesta sus pensamientos, sus habilidades intelectuales. Entonces, le van explicando de acuerdo también al nivel cultural y sociocultural de los padres, ¿no? Tendremos que apropiar, adecuar el lenguaje de acuerdo a la comprensión de ellos. A mayor nivel cultural, pues usaré un vocabulario mayor, pero si veo que los papás necesitan un lenguaje sencillo, pues también yo tengo que adecuar ese lenguaje. También voy a explicar ahí mis expectativas. Puedo poner en mi diario, por ejemplo, en mi diario de campo, hoy tengo la expectativa de desarrollar en los niños algunas habilidades referidas a la expresión oral, como por ejemplo el incremento de su vocabulario. Poner algunas expectativas que tengo, que vienen a ser los objetivos de esa sesión, los propósitos que tengo de esa sesión. Luego está este proceso, segundo proceso de metacognición. Son las acciones que el docente realiza en cada escenario que se me presenta. Entonces ahí yo voy a describir qué realicé, qué estrategias apliqué durante mi sesión para que los niños, por ejemplo, pudieran desarrollar ese vocabulario. Empleé tarjetas, empleé siluetas, permití que los niños elaboraran algunos mapas conceptuales dependiendo de la edad, ¿no? Utilicé mapas nocionales, mapas de figuras, mapas con imágenes con los niños de inicial. Con los niños de 5 años de mi aula, hoy utilicé estrategias para que pudieran resolver algunos problemas con apoyo de imágenes y material concreto. Entonces, en este proceso de metacognición yo voy describiendo aquellas acciones que yo voy realizando como maestro para el desarrollo de las competencias en cada área. En la siguiente diapositiva, por favor, está el tercer proceso formativo. Este tercer proceso del diario de campo es muy importante, que es la competencia de escribir, es decir, la competencia de redactar. El autor lo menciona, Bernardo Restrepo, como una competencia escritural. Muchos docentes tienen dificultad para poder redactar ideas. Entonces es importante que yo me ejercite en redactar documentos, redactar informes,
cómo redacto mi sesión de clase. Y es importante también que los coordinadores de área, el personal directivo, también nos haga ver aquellos aspectos que debo mejorar. Y siempre lo tome como un reto, no lo tome como una crítica destructiva, sino constructiva. Yo debo mejorar. ¿Y cuál es la manera de mejorar mi redacción? Leyendo. La lectura ayuda mucho, ¿no? No solo una lectura de repente con un vocabulario sencillo, colegas. Buscar también literaturas referidas a investigación, literaturas que incrementen mi vocabulario y manejar un diccionario a la mano, un diccionario completo. Puede ser un diccionario de la Real Academia. Por ejemplo, hay algunos colegios que en el nivel de secundaria ya les están pidiendo a los niños que traigan un diccionario más completo, de manera que puedan incorporar palabras a su vocabulario diario. Y esta competencia escritural o de redacción nos va a ayudar también en el sentido crítico. Yo puedo argumentar mejor mis ideas si tengo un buen vocabulario y si tengo esa competencia de redacción desarrollada. ¿A qué se refiere con la competencia de redacción? Que yo tenga contenido en aquello que registro, ¿no? A veces decimos de manera así cotidiana, esa persona palabrea mucho y no dice nada, ¿no? Entonces escuchamos de repente en alguna reunión que alguien habla mucho, pero el contenido de sus ideas no se nota que hay una argumentación de ideas claras. Igualmente eso se observa en la redacción. Mis anotaciones tienen que ser claras y precisas. No es necesario escribir demasiado. Y esa capacidad de síntesis también. Y esta competencia de redacción tiene también que ver con el sentido crítico. ¿Y qué hago yo para poder desarrollar este sentido crítico como maestro? Primero, tener un análisis profundo de cada situación. Autoanálisis. ¿Por qué me ha ocurrido esto? ¿Me organicé en mi trabajo? ¿Busqué el marco teórico necesario? En este proceso de investigación-acción me estoy involucrando de manera permanente. No lo estoy haciendo de manera constante. Es importante, queridos colegas, la constancia en cualquier trabajo que desarrollemos. Esa constancia nos va a permitir alcanzar las metas, ¿no? Y qué importante es la toma de una postura. ¿Por qué? Porque allí yo voy a poder señalar. Si hago un análisis profundo, yo voy a decir, esta es mi postura. Y escuchamos colegas directivos que nos manifiestan, ¿no? Bueno, yo opino esto. Esto ha ocurrido por esta situación. Me parece que deberíamos mejorar en esto. Asumo una postura no tibia, sino firme frente a aquellas situaciones y finalmente tomo decisiones. Qué importante que es. Y encontramos ahora que incluso cuando uno presenta un currículum para un trabajo, una de las capacidades que se está solicitando, incluso cuando los alumnos postulan a las universidades, la capacidad de redacción, la capacidad de síntesis, la capacidad de tomar decisiones, de asumir una postura, ¿no? Entonces, miren qué importante que son esos 3 procesos formativos en un diario de campo. Siguiente, por favor. No es una herramienta cualquiera, ¿no? Es una herramienta importante dentro de este proceso de investigación-acción. Características del diario de campo. Tiene 4 características importantes. La primera, desarrolla mi capacidad de observación. Sabemos que la observación es una técnica de investigación y una técnica también
parte del método científico, uno de los procesos del método científico. Empieza con la observación. Entonces, de este cuaderno de campo me debe permitir desarrollar mi capacidad de observación, generando un pensamiento reflexivo. Si no vamos a hacer el cuaderno de campo, no lo vamos a elaborar de manera adecuada, mejor no lo hagamos, ¿no? Entonces es importante que lo hagamos de una manera precisa y tener esa ejercitación. Otra característica importante es en la enseñanza nos da inicio al proceso de investigación-reflexión. Yo como maestro voy a enseñar, pero no me debo centrar solo en que yo voy a dar una clase magistral a mis alumnos y ellos no entienden nada, sino en este proceso de enseñanza yo tengo que investigar cuáles son las mejores formas, cuáles son las mejores estrategias, cuáles son los mejores materiales, los más adecuados para desarrollar determinada competencia y en determinada área. Otra característica es que es funcional, debe ser funcional, ya que nos sirve como un medio evaluativo de un contexto. Dentro del contexto del aula, el diario de campo nos muestra cómo está trabajando un docente, ¿no? Tiene un orden, hay organización, hay resultados al evaluar a los alumnos, los estudiantes están desarrollando sus habilidades, sus competencias de manera secuencial. Esto tiene que ver también con lo que les manifestaba de las dimensiones que debe desarrollar el docente, ¿no? Y facilita tomar decisiones, porque como he registrado los hechos más importantes de mi trabajo, de mi sesión de aprendizaje, me va a ayudar a comprometerme y tomar decisiones que mejoren la calidad de la enseñanza. Siguiente, por favor. ¿Cómo elaboramos el diario de campo? Aquí hay algunos criterios importantes a tener en cuenta. Un diario de campo generalmente es un cuaderno, pero en el acompañamiento a estudiantes de nivel superior y a maestros, he visto muy buenas sugerencias, ¿no? Nuestros estudiantes, los jóvenes ahora, y hay muchos maestros que ya nos hemos acercado más al trabajo virtual y estamos usando una serie de herramientas porque nos los ha exigido la tecnología y el uso de estas clases virtuales, ¿no? Entonces, estamos de repente incorporando diferentes tipos de formatos y ellos seleccionan, por ejemplo, archivos, puedo tener archivos Excel, puedo tener archivos de Word, donde estoy trabajando en estos programas diferentes tipos de registros. Algunos de ellos tienen el diario de campo a nivel virtual y lo comparten así a nivel virtual. Otros de repente tienen un cuaderno de campo tipo dossier o portafolio, ¿no? Donde van registrando todas las situaciones vividas en el aula. Si para nosotros es más fácil hacerlo a mano, pues lo podemos hacer también a mano, no hay ningún problema. Lo importante, colegas, es que es un cuaderno utilizado por los investigadores y nosotros como maestros del aula somos investigadores. Esa es la investigación-acción, ¿no? El que el maestro del aula sea un investigador permanente de su trabajo. Se usa también en la etnografía. Ya sabemos que la etnografía es un tipo de diseño también de investigación, diseño etnográfico, ¿no? Para investigar lo que es, por ejemplo, algunas ciencias sociales. Y también de acuerdo al contexto. Y también nos sirve a los docentes para registrar nuestro trabajo pedagógico. ¿Qué pasos vamos a realizar para elaborar este diario o cuaderno de campo? Primero, realizar una observación general de mi aula. Al inicio del año escolar, nosotros
hemos hecho una observación general durante las primeras semanas de clase. Profesora, ¿y es lo mismo que el anecdotario? No. Hemos conversado ya que el anecdotario es otro instrumento también para la recolección de la información sobre el comportamiento de nuestros estudiantes. El anecdotario es para registrar situaciones muy saltantes referidas sobre todo al comportamiento, a las habilidades sociales, a situaciones muy particulares donde yo he tenido que tomar una decisión y cada alumno tiene su espacio, ¿no? Desde el alumno número 1 hasta el estudiante número 20, cada uno tiene su espacio para registrar aquellas situaciones significativas que se les han presentado. Ese es el anecdotario. Pero en el cuaderno de campo registro todo tipo de información que tenga que ver con el campo pedagógico, ¿no? Entonces, realizo una observación general. Escribo el día, la hora y el momento de la observación. Escribo todo lo que observo, acciones, sonidos, el clima del aula. Incluso hay algunos docentes que son muy minuciosos y registran hasta los olores, ¿no? Salimos de paseo, fuimos a, por ejemplo, cuando hemos estado saliendo, no teníamos clases virtuales y nos íbamos, fuimos de visita al Parque de las Leyendas y visitamos la zona de la sierra donde había un olor fuerte, de repente a guano, donde los niños empezaron a expresar sus emociones frente a este olor. Qué importante, ¿no? Y cuando leemos ese cuaderno de campo o diario de campo, nos damos cuenta como si estuviéramos en esa situación, porque el docente ha registrado tan bien su observación que nos hace revivir ese momento, ¿no? Describimos las impresiones que esos elementos me causan. También describimos algunas conclusiones a las que podemos llegar, ¿no? Por ejemplo, en una situación de conflicto, fuimos al laboratorio, en el laboratorio se cayó un bowl de vidrio, se rompió, ¿no? Eso generó desorden en el aula, tuve que tomar algunas decisiones como de repente pedir al delegado de aula que me apoyara en la limpieza y poder reagrupar a los niños porque el espacio de trabajo de esa mesa quedó sucio con el material derramado, ¿no? Entonces, vamos escribiendo también nuestras impresiones, porque definitivamente el trabajo pedagógico no es rígido. Van a haber una serie de situaciones que se presentan en el momento y tenemos que tomar decisiones. De repente escribo también allí, empiezo a escribir, no se pudo llegar a concluir la sesión porque se dilató el tiempo y llegamos hasta la fase de experimentación, de repente, ¿no? Entonces, es importante, recordemos que el trabajo del diario de campo, ese registro que hacemos es un registro real de las situaciones que estamos viviendo. También nos permite diferenciar entre los elementos específicos del estudio que estamos haciendo. En el caso de la investigación-acción, recordemos que vamos a tener en nuestro trabajo de investigación algunos objetivos. También hemos hablado de las hipótesis de acción. Entonces, vamos registrando algunos elementos específicos de nuestro estudio y también algunos elementos generales. Vamos a describir las conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? En ese momento de la sesión. Por ejemplo, allí podríamos, frente a la situación que les he dado como ejemplo, en la cual se derramó, se rompió uno de los materiales, podríamos escribir algunas conclusiones, ¿no? Se recomienda para la siguiente sesión dar algunas indicaciones previas a los estudiantes sobre el uso y manejo de los materiales de laboratorio. De repente no fuimos lo suficientemente precisos
y no dimos las indicaciones necesarias, ¿no? No tocar el material hasta que demos todas las indicaciones. Qué importante, y se van a ir tomando algunas decisiones para la mejora en una siguiente sesión en el laboratorio, ¿no? Es importante también porque esto nos va a permitir, si vemos que los niños, por ejemplo, de primer grado, no están preparados para ir al laboratorio en un primer mes, porque recién se están adecuando a las normas del aula, que también se hacen en consenso con ellos, pues trabajamos de repente dentro del aula, ¿no? Y adecuamos ese espacio del aula como si fuera un laboratorio y les vamos enseñando a usar los materiales hasta que ellos puedan trasladarse a otro espacio. Nos damos cuenta que también el traslado a veces demora mucho tiempo y se pierde tiempo de la sesión. Entonces, vamos tomando algunas decisiones. Siguiente, por favor. Excelente. Entonces, hasta aquí hemos trabajado, colegas, todo lo referido al diario o cuaderno de campo. Vamos a ver aquí un modelo. Hemos hablado en las sesiones anteriores sobre los procesos de construcción y deconstrucción de nuestra práctica pedagógica, que son parte de este proceso de investigación-acción. Entonces vamos a ver cómo este proceso de construcción y deconstrucción yo lo aplico dentro de mi registro del diario de campo o cuaderno de campo. Aquí tenemos observación de una clase virtual que he programado, ¿no? Entonces, yo puedo, como coordinador de área, registrar en mi cuaderno de campo la observación de una clase a uno de mis profesores. Pero también yo, como maestra, puedo también hacer un registro de mi cuaderno de campo. En este caso, estamos observando a la docente Laura Suárez Guamán, grado 4º grado. Es importante que se registre la experiencia de aprendizaje, la actividad. La experiencia de aprendizaje dice cuidamos nuestra salud. Actividad, nos informamos sobre las acciones que afectan nuestra salud. La docente, grado de sección. Bajamos un poquito, por favor, Karina. La fecha, semana del 24 de mayo. Aquí podría poner también la fecha exacta, ¿no? Semana del 24 de mayo y poner ahí martes 25 de mayo, por ejemplo, el 2020, ¿no? El medio, la plataforma Aprendo en Casa, que se está trabajando. Los hechos, y vamos registrando aquí los hechos. La docente saluda a los estudiantes, ella menciona qué norma debe cumplir durante la reunión de retroalimentación, y acá vemos algunos hechos. Escuchar atentamente a la profesora, bajamos por favor. Bajamos un poquito más, por favor. Gracias. La docente llamará a los niños por su nombre para hacer preguntas sobre la clase en la plataforma Aprendo en Casa. La docente indicará quién puede encender su micrófono, ¿ya? Porque sabemos que durante la clase hay algunas normas y una de ellas es micrófono apagado para que la docente pueda ir explicando y no haya los ruidos de interferencia, ¿no? Y luego les va a indicar en qué momento van a encender el micrófono. Esto desde los niños de inicial, ¿no? Inicial, primaria, secundaria deben tener algunas normas previas. Luego enseño un cartel por la pantalla con el nombre de la actividad, las metas que tenían que lograr y procede a leerlas. Pregunta Juan lo siguiente. Ahí se hace un registro minucioso. Seguimos bajando, por favor. Karina, muchas gracias. ¿Cuál fue tu respuesta en la primera pregunta de la ficha? Juan responde lo siguiente. No pude resolver porque la tienda estaba cerrada y no tenía dónde imprimir las hojas. Es una situación real que se está presentando en el aula. Vamos a subir ahora, por favor, Karina, para ver en la columna del costado, en la columna de la derecha, subo un poquito la imagen hasta arriba. Muchas gracias.
Frente a estos hechos, vamos a tener preguntas orientadoras para la deconstrucción y luego la reconstrucción. Sabemos que deconstruir es ese proceso donde yo voy a hacer un análisis de todo lo que ha ocurrido. ¿Cómo se sintió al desarrollar esta nueva forma de trabajo con los estudiantes? ¿Qué nos garantiza el cumplimiento de estas normas? Yo estoy formulando como coordinador de área algunas preguntas que me van a ayudar a deconstruir ese proceso. Entonces, ¿quiénes debieron participar en la elaboración de las normas? ¿Por qué? ¿Cómo usted evidencia que sus estudiantes lograron las metas de aprendizaje planteadas para la sesión? ¿Qué estrategias realizó para que los niños logren las metas? Y debajo de cada una de estas preguntas, vamos a ir registrando las respuestas. Puedo también poner una tercera columna donde vaya registrando al costado de cada pregunta las respuestas. Depende del orden que yo quiera y del formato que yo quiera manejar. Luego aquí dice, ¿será necesario que todas las fichas tengan que imprimirse? ¿Qué otro recurso puede dar usted a sus estudiantes? Porque hay muchos niños que no cuentan con los recursos para poder imprimir, ¿no? Entonces también puedo usar otro tipo de fichas de repente que le envíe yo, unos cuestionarios que les envíe a través del correo o de WhatsApp y ellos los devuelvan completos, también puede ser a través de WhatsApp y yo lo tenga como evidencia y ahí tenga las respuestas de los niños para no hacer que algunos no participen. Entonces, van a haber algunas decisiones que se van a dar a partir de las respuestas que la docente que está siendo acompañada en este monitoreo va a ir dando. Bajamos, por favor, hacia la parte inferior. Seguimos a la siguiente página, por favor. Bajamos un poquito más, bajamos. Gracias. Eso es, a la segunda hoja. Bajamos hasta la parte final. Ahí está. Vamos a encontrar, colegas, aquí, el proceso de, muchas gracias Karina, de deconstrucción. En este proceso de deconstrucción, el director o el coordinador de área debe llevar a la reflexión al docente, sustentándole con argumentos precisos, ¿no? De acuerdo a la programación curricular que ha presentado y establecer compromisos para la mejora de la práctica pedagógica. Estos compromisos no los escribe el director, tampoco los propone el coordinador, si acompaña el coordinador. Estos compromisos deben surgir del propio docente. Después de hacer la reflexión y emitir su juicio crítico, hacer ese proceso de metacognición, él va a redactar sus propios compromisos. Entonces ahí va a tener un real efecto y va a servir realmente como una herramienta de investigación-acción. Una herramienta importante para la reflexión y para la toma de decisiones. Él va a proponer los cambios que debe hacer en las estrategias que ha empleado en el aula, ¿no? Si hay algunos aspectos, aquí por ejemplo dice, finalmente se despiden los estudiantes recomendándoles que se laven las manos, que se alimenten bien para que estén sanos. Acá hay un error en la redacción de la ficha, porque yo lo he tomado tal cual de un monitoreo, ¿no? Acá hay un error, es recomendándoles, ¿ya? Disculpen. Que se laven las manos y que se alimenten bien para que estén sanos. Entonces, frente a cada situación registrada, ya sea que yo estoy registrando en mi cuaderno de campo como docente lo que he vivido en la sesión, también, o que sea el coordinador el que está registrando o el director, en la parte final se debe incluir el proceso de deconstrucción. En este caso, si yo
Verónica Rivas, estoy haciendo un registro en mi cuaderno de campo, pondré: he reflexionado acerca del desarrollo de mi sesión observando los siguientes aciertos. Y voy a poner aquí mis aciertos. Puedo poner también una tabla de 3 columnas: aciertos, oportunidades de mejora, no desaciertos, sino oportunidades de mejora, seleccionar mejor las estrategias, ¿no?, de trabajo para establecer las normas en consenso con los niños, por ejemplo, ¿no? Y al costado voy a colocar también cuáles son los compromisos que estoy asumiendo. En la siguiente sesión iniciaré recordando las normas de convivencia para que se desarrolle la sesión de clase de la mejor manera, ¿no?, logrando los objetivos propuestos. Cada uno va a ir colocando los compromisos de acuerdo al objetivo de la sesión. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos el trabajo referido al cuaderno de campo. Vamos a pasar ahora a otros instrumentos. Y en la siguiente sesión, en la sesión 16, me gustaría, en ese taller, que ustedes traigan algunos de sus cuadernos de campo para poder compartir con nosotros cómo están registrando este material, ¿ya? Pueden ir también escribiendo algunas de sus preguntas en el Facebook. Hoy día no vamos a hacer ese intercambio de ideas como normalmente lo hacemos, pero los pueden registrar las preguntas a partir del Facebook para poder tomar nota y dar respuestas también en la siguiente sesión que tenemos, ¿no? Hoy ya no estamos contando con el apoyo de una persona más para poder trabajar esa interacción, pero sí, en la siguiente sesión, tomando nota de las preguntas que ustedes han formulado a través del Facebook, vamos a dar respuesta. Vamos a trabajar ahora técnicas e instrumentos de recojo de información en la investigación cualitativa, específicamente en investigación-acción, ¿no? Y aquí les he puesto parte 2 porque lo he trabajado en un PPT aparte, ¿ya? Este material, no se preocupen, va a estar colgado en la plataforma. Está colgado en la plataforma de Ajedre y también la separata sobre técnicas de observación para mejorar la enseñanza-aprendizaje y en el trabajo de investigación-acción. Siguiente, por favor. Muchas gracias, Karina, por el apoyo. Muy bien, entonces, aquí tenemos algunos propósitos importantes. Así como tenemos el cuaderno de campo, recordemos que hemos ido trabajando en las sesiones pasadas otras técnicas y otros instrumentos para poder recoger información durante el proceso que tenemos de investigación-acción. Hasta la sesión 14 hemos definido también nuestras hipótesis de acción. Les pido que por favor traigan esas redacciones. Hay algunas actividades en la plataforma que las colegas del equipo de Ajedre están colocando. Frente a esa actividad, ustedes ya debían trabajar la elaboración y formulación del problema, los objetivos y también lo que es redactar sus hipótesis de acción. Entonces es importante que ustedes lo puedan traer en la próxima sesión, lo podamos compartir y podamos ir retroalimentando ese trabajo. ¿Ya? Entonces eso también se los ofrezco. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos propósitos que tenemos en esta segunda parte. El primero es conocer y reforzar, porque ya hemos trabajado algunas de estas técnicas, las principales técnicas e instrumentos para el recojo de información cualitativa y cuál es su importancia en el proceso de investigación-acción.
También algunos criterios para poder elaborar estos instrumentos y seleccionarlos de manera adecuada, ¿ya? Logrando mejorar nuestra práctica pedagógica. También un segundo propósito es conocer la función y la importancia del informante en una investigación-acción, una investigación cualitativa y específicamente en el diseño de investigación-acción. Tercero, conocer y reforzar la técnica de los grupos focales, que ya ustedes los van a empezar a utilizar, porque ya en estas semanas ustedes tienen que seleccionar sus instrumentos que van a utilizar de acuerdo al problema en el cual ustedes han redactado y ya están implicados. Y no solo conocer la técnica de los grupos focales, sino cuál es su importancia en la investigación cualitativa. Y finalmente, comprender cómo vamos a hacer ese proceso de triangulación. ¿Qué es ese proceso de triangulación? Ya lo hemos trabajado también en las sesiones 8, 9, pero es importante recordar. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes tengan todos sus instrumentos y hayan registrado la información, necesitamos triangular esa información. Necesitamos cruzar la información que he obtenido en la entrevista, que he obtenido en mi guía de observación, que he obtenido en el cuestionario, etc. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Vamos a ir paso a paso, no se preocupen. Siguiente, por favor. Vamos a recordar a qué le llamamos análisis cualitativo de datos. La investigación-acción es un diseño cualitativo, netamente cualitativo. Recordemos, y aquellos docentes que de repente se han incorporado en una segunda, tercera sesión, les invito a revisar también el material de la plataforma, porque hemos explicado con detalle este diseño de investigación-acción, qué características tiene. Al hablar sobre un análisis cualitativo, nos estamos refiriendo a datos que no son numéricos, ¿ya? Que no es igual que cuando nosotros hacemos una investigación de tipo cuantitativa, experimental, donde hay un pretest y un posttest, y tengo datos numéricos. En la mayoría de investigaciones cualitativas vamos a encontrar datos que son descripciones netamente cualitativas de lo que yo estoy trabajando, ¿no? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo es ese proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y por qué hablamos de un proceso cualitativo? Porque vamos a tener que hacer una interpretación y esa interpretación también va a ser descriptiva. ¿Ya? Entonces acá tenemos, al hablar sobre análisis cualitativo, nos referimos a datos que son netamente cualitativos, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en esos datos, en esa información. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de investigación-acción, como me decía una colega la sesión pasada, en la cual yo deseo ver cómo influye ese nivel socioeconómico y cultural en el desarrollo de la expresión oral de los niños de 4 años, entonces yo tengo que hacer un registro de datos cualitativos. Y para ello voy a tener que elaborar una entrevista, seleccionar aquellas preguntas que voy a colocar en esa entrevista a los padres de familia para poder recoger información sobre ese aspecto socioeconómico y cultural de los padres. Entonces, definitivamente tendré que seleccionar como instrumento un cuestionario, porque la técnica es la entrevista, esa es la técnica, pero voy a elaborar un cuestionario
a través del cual voy a recoger la información en esa entrevista. ¿Ya? Entonces, tengamos eso claro, ¿no? La entrevista es una técnica y el instrumento que voy a usar es esa guía de entrevista o un cuestionario. Ese es el instrumento. Los datos pueden consistir, por ejemplo, en entrevistas. Voy a recoger los datos en entrevistas, pero también pueden consistir estos datos en observaciones. ¿Y dónde voy a registrar esas observaciones? En mi cuaderno de campo o en una guía de observación, en una lista de cotejo. También puedo elaborar una rúbrica, ¿ya? Que tenga algunos indicadores o criterios precisos, una rúbrica de evaluación. Esa rúbrica que tiene criterios precisos me va a permitir registrar también observaciones. Y la rúbrica sabemos que tiene puntajes, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar de 0 a 5 puntos, de 6 a 10 puntos, de 11 a 15 puntos, de 16 a 20 puntos, de acuerdo a cómo el niño se está desempeñando. Las rúbricas generalmente se utilizan en el nivel de primaria y secundaria, pero también puedo tener rúbricas para el nivel inicial trabajando con una evaluación cualitativa, ¿no? Con letras, donde yo pueda poner A si el niño logró tal criterio, B, C, AD, etcétera, ¿no? De acuerdo al nivel de evaluación y al nivel también de desarrollo del niño. Siguiente, por favor. Muy bien. El análisis cualitativo de los datos, en el caso de una investigación-acción, está cargado de significados. Por eso es que es tan importante registrar bien la información que yo estoy viviendo en el aula. Los hechos, detallarlos de manera precisa. Porque no es lo mismo que yo escriba, los niños se desenvolvieron adecuadamente en el aula. Allí yo estoy siendo muy subjetivo. Para mí puede ser adecuadamente que estuvieron sentados y no participaron. Para Carmen, adecuadamente puede ser que ellos expresaron sus ideas durante la sesión. Para Karina puede ser que ellos utilizaron el material durante la sesión. Entonces, no podemos utilizar términos subjetivos. Tengo que ser muy preciso. Allí puedo poner los niños al inicio de la sesión participaron activamente respondiendo al saludo de la maestra, escucharon las indicaciones, hicieron preguntas acerca de las indicaciones brindadas por la docente, iniciaron la exploración del material concreto con mucho entusiasmo, manipularon el material. Voy detallando todo aquello que estoy observando y que se está viviendo en el aula. Por eso se dice que la investigación cualitativa está cargada de significados. ¿Por qué? Porque al leer esa información yo me doy cuenta de que ha habido una interacción constante de la maestra con los niños, que ha habido un clima emocional adecuado, que ha comenzado con un saludo, que ha habido una participación activa de los niños. Entonces, esa redacción está cargada de muchos significados, que si yo no soy precisa, no voy a obtener esa información, ¿no? Entonces, la redacción tiene que ser clara, precisa y muy puntual. Luego, iniciar el análisis de la información a medida que se recogen los datos. Esto, colegas, es muy importante. A veces esperamos a interpretar, a analizar los datos al final de toda la investigación. Y muchas veces ya no recordamos situaciones que se vivieron en el mes de abril, en el mes de mayo.
Por eso es que es importante también lo que les mencionaba el taller anterior del cronograma. En el cronograma de trabajo yo voy estableciendo desde qué mes voy a seleccionar los instrumentos de trabajo. Siempre sugiero como especialista que ustedes seleccionen los instrumentos una vez que ya tienen sus hipótesis de acción, ¿no? Ustedes han planteado el problema, los objetivos de la investigación, han buscado el marco teórico que sustente esa investigación y al elaborar las hipótesis de acción, es el momento en que yo puedo seleccionar, de acuerdo a las dimensiones de mis hipótesis de acción, voy a seleccionar los instrumentos más adecuados. Si una de las dimensiones de mis hipótesis, por ejemplo, es metodología, yo necesitaré una guía de observación donde pueda registrar si esa metodología está logrando los objetivos adecuados. Si uno, por ejemplo, de las dimensiones de mis hipótesis de acción es la evaluación, tendré que tener diferentes instrumentos de evaluación, no solo uno, diferentes instrumentos de evaluación que me permitan recoger la información de acuerdo a la competencia que voy a desarrollar. Si voy a evaluar, por ejemplo, lo que es vocabulario, uno de los instrumentos que voy a tener que buscar, seleccionar, pueden ser test de vocabulario. Adaptar también algunos test de vocabulario que yo encuentre, ¿no? En el nivel inicial. Si voy a trabajar, por ejemplo, lectoescritura en primer y segundo grado, hay pruebas de lectoescritura ya estandarizadas que yo puedo seleccionar. Entonces, ese será uno de los instrumentos que yo seleccionaré, ¿no? Es importante que ese análisis yo lo vaya haciendo ni bien aplico ese instrumento. Yo aplico el instrumento a los niños, inmediatamente empiezo a procesar la información y empiezo a hacer un análisis y una interpretación de esa información. Porque si espero al final, mucha de la información, colegas, nuestra memoria es frágil, se nos olvida. ¿No? Les comparto, por ejemplo, hace unos años atrás que hice la tesis de maestría, hicimos una tesis referida a cómo influye el desarrollo del lenguaje de los padres en el desarrollo de los niños de 2 a 3 años de edad. Y me acuerdo que una de las participantes, una de las investigadoras, aplicaba unos instrumentos y otros instrumentos. Y una de las investigadoras no registró algunos elementos en el momento que aplicó los instrumentos. Tuvo luego que volver a aplicar esos instrumentos a otro grupo porque ya no puedes aplicarlo a los mismos, ¿no? Ya esas respuestas iban a ser diferentes porque ya habían sido expuestos también a ese test, ¿no? Entonces, qué delicado es, miren qué importante en una investigación tener un orden e ir procesando la información en el momento preciso que ya yo aplico los instrumentos, voy registrando también e interpretando los datos. Gran cantidad de los datos en una investigación, acción, son cualitativos, descripciones. Entonces, vamos a usar también algunos instrumentos como grabaciones, transcripciones de entrevistas, anotaciones o notas del cuaderno de campo. Y vamos a usar también algunos códigos o codificaciones, ¿no? Entonces, en las grabaciones, por ejemplo, es necesario utilizar la filmación y luego transcribir a una guía de observación todo aquello que se observa en ese video para poder luego interpretarlo de acuerdo a las hipótesis de acción. ¿Qué funciones cumple este análisis cualitativo? Vamos a ir encontrando patrones comunes entre los resultados de un instrumento, los resultados del otro instrumento, y vamos a ir encontrando
que hay respuestas que son comunes, que se parecen a pesar de que son otros instrumentos y que se complementan. De repente la guía de observación me permitió recoger alguna información sobre el vocabulario de los niños durante el desarrollo de las actividades de clase. La entrevista a los padres de familia me permitió complementar la información de esa guía de observación, ¿no? Vi que los niños tenían un vocabulario muy reducido y en la entrevista me di cuenta que los papás no estimulan adecuadamente el incremento de ese vocabulario, no conversan mucho con ellos, entonces se va completando esa información, complementando. Muy bien, siguiente por favor. Muy bien, acá tenemos algo muy importante. La recolección de los datos en el enfoque cualitativo, una investigación-acción. Esta recolección de datos pasa por dos fases o etapas, ¿no? La primera es la fase en la que yo ingreso en el campo de trabajo, ¿ya? Entonces, voy a recoger los datos en dos momentos. Primero tengo que ingresar en ese ambiente de trabajo. Si es el aula, voy a ingresar. Es una primera etapa en que voy a conocer ese contexto. Ustedes ya pasaron por esa etapa de inmersión en ese campo cuando los niños iniciaron el año escolar. Yo me inserto en ese campo de trabajo. En el caso de personal directivo o coordinadores, ha habido un momento de inmersión, de monitoreo, donde se han acercado a observar el desarrollo de las sesiones de clase. Entonces, es un primer momento de inmersión en ese campo. Hay un segundo momento que ya voy a recoger los datos. No se recomienda, colegas, que en una primera sesión yo ya aplique los instrumentos. Primero tengo que ingresar al aula, observar a los niños, que ellos nos vayan conociendo, porque en una primera sesión no se va a generar el clima adecuado. Entonces, todos estos aspectos y criterios debo tener en cuenta. Una vez que yo me he acercado en una primera etapa, he conocido el ambiente, he conocido la población, la muestra con la que voy a trabajar, en un segundo momento que voy a recoger los datos y luego hay un tercer momento de análisis e interpretación de esos datos. Para ello también existen diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, yo puedo, para esta primera etapa de inmersión, tener una guía de observación, donde voy a registrar todo lo que vi en ese primer contacto con los niños, con los adolescentes. En un segundo momento de recolección de datos, puedo hacer ya la aplicación del cuestionario o de una guía de entrevista al reunirme con los padres de familia, ¿no? Entonces voy a realizar la entrevista con mi guía de la entrevista o cuestionario ya en un segundo momento. También puede ser que en esa segunda fecha ya yo aplique una prueba inicial o una prueba de diagnóstico. Si voy a trabajar, por ejemplo, sobre la capacidad y la competencia de redacción de textos. Esta competencia de redacción de textos, yo tengo que aplicar una prueba de diagnóstico a mis alumnos. Entonces, no lo voy a hacer en una primera fecha. Lo tengo que hacer en un segundo momento donde ya voy a recoger datos. Ya los conocí a los estudiantes y voy a recoger esos datos. Y en un tercer momento haré el análisis e interpretación de esa guía o de esa prueba de redacción que yo he elaborado. Y es importante también tener en cuenta que cada uno de estos instrumentos tiene sus características, sus ventajas y sus desventajas. Y tengo que analizarlos antes de seleccionarlos para mi investigación-acción. En una entrevista tengo ventajas. Entrevista a los padres de familia, voy a recoger información de ellos.
pero tengo algunas desventajas. En esta técnica de entrevista, muchas veces los padres no dan la información veraz, a veces nos van a mentir en algunas cosas. Entonces hay una desventaja, porque las respuestas no necesariamente van a ser todas ciertas. Por eso es que yo tengo que seleccionar también otro instrumento para recoger información directamente de los niños. Una prueba de vocabulario, un test de vocabulario, por ejemplo, que me va a permitir recoger información también de los niños. Y luego haré la triangulación y voy a complementar la información de los datos de los diferentes instrumentos. Siguiente, por favor. Es importante esta técnica, la hemos trabajado anteriormente y vamos a reforzar. La técnica de la observación participante. Esta técnica, colegas, es fundamental en un trabajo de investigación-acción. No es lo mismo una observación desde fuera. En el caso nuestro, que somos docentes del aula, somos los investigadores al mismo tiempo y quienes aplicamos los instrumentos. Entonces, nuestra observación se llama observación participante porque yo soy miembro de esa investigación. Soy sujeto de la investigación. No solo voy a recoger información, sino también soy parte de la investigación. Por eso se llama investigación-acción o investigación en la acción del aula. Entonces aquí tenemos que Albert nos señala que se trata de una técnica de recolección de datos que tiene como propósito explorar y describir los ambientes. ¿Ya? Entonces la observación participante es una técnica para recoger datos. Y yo voy a observar, describir los ambientes y voy a adentrarme en profundidad en esa situación. Yo voy a mantener un rol activo, pendiente de los detalles, de las situaciones, de los sucesos y de las interacciones. Esa es la riqueza y también es el valor que tiene una investigación-acción. Todo lo que yo pueda registrar en ese cuaderno de campo, en esa guía de observación, tiene un valor muy grande. Y cuando un trabajo de investigación-acción es más confiable y cuando sus resultados son favorables, cuando yo luego los voy a poder compartir con otros colegas, ¿no? Porque hemos obtenido realmente datos confiables y hay una descripción muy minuciosa del trabajo que se ha realizado, ¿no? Por eso es la importancia de esta observación participante. Siguiente, por favor. Aquí les he señalado algunas definiciones, ¿no? Ustedes ya lo van a revisar con mayor profundidad porque el material, como les digo, va a estar colgado en la plataforma de Agebre, pero es importante recordar algunos conceptos que no debo olvidar. La observación, nos dicen Taylor y Bogdan, será necesario que tengamos en cuenta dos aspectos que pueden influir en el resultado. ¿Ya? Dos aspectos: ocultamiento o intervención. A veces cuando registramos en la observación solo aquello que a mí me conviene y no coloco todo lo que está ocurriendo, pues ahí estoy cometiendo lo que es el ocultamiento, ¿no? De repente quiero que mi investigación resalte y salga allí todo positivo y favorable. No es una investigación real, confiable. Es importante registrar las situaciones tal cual se vienen presentando, ¿no? Y en el ocultamiento, el investigador o el individuo observado a veces se da cuenta de nuestra presencia
y va a cambiar su conducta. Entonces, también se puede dar ocultamiento por parte del sujeto que está siendo investigado. Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños ya de primaria, de primero, segundo, tercero, que ya se dan cuenta cuando entra una persona externa, ¿no? Para eso también hay que preparar a los niños, ¿no? Y decirles, mire, van a entrar al aula diferentes personas durante el año, ustedes van a seguir trabajando de manera normal, lo que van a observar es cómo nosotros trabajamos, lo bien que trabajamos, siempre darles confianza a ellos, para que en la medida de lo posible su comportamiento sea lo más natural, ¿ya? Y no sea esto una variable interviniente. Si yo no les explico, los niños se ponen rígidos, ¿no? Cada vez que entra una persona nueva, están como a la expectativa. Con los niños de inicial es igual, ¿no? Están a la expectativa. Y con los de secundaria, con mayor razón, a veces se comportan peor cuando a veces ingresa alguna persona a hacer un monitoreo al aula, ¿no? Entonces, es importante hacerles notar a ellos que durante este proceso de trabajo, de aprendizaje y de enseñanza, todos nos favorecemos. Y en la medida que ellos colaboren, van a poder aprender de mejor manera. Se ha observado también que cuando hay una buena empatía con el maestro y hay un buen clima del aula, los niños se desenvuelven de manera natural, ingrese quien ingrese. Cuando no hay ese clima o empatía, los niños perciben a la persona externa y más bien se comportan a veces de la peor forma, ¿no? Y tienen un comportamiento inadecuado. Entonces, qué importante es que en el día a día haya un buen clima del aula. Siguiente, por favor. Karina, siguiente, por favor. Algo muy importante también, colegas, es en relación a esta observación participante, que yo lleve ya previsto por anticipado aquellos aspectos que voy a observar, ¿no? Si voy a observar la metodología, si voy a observar en mí las estrategias, los resultados que han tenido estas estrategias, yo lleve por anticipado aquellos ítems o aspectos que voy a observar. Para ello es importante que las hipótesis de acción, los objetivos de la investigación ya estén bien redactados y previstos. Siguiente, por favor. No sé si me puede ayudar Karina con el material. Perfecto. Vamos a ver cuál es el propósito de la observación participante y qué instrumentos puedo usar. El propósito fundamental de esta observación es obtener datos acerca de la conducta y a través de un contacto directo en situaciones específicas con nuestros niños, con nuestros adolescentes, ¿no? Y con los estudiantes con los que estemos trabajando. Entonces, el propósito fundamental va a ser obtener los datos del comportamiento y también ese contacto directo, dependiendo de las hipótesis que yo me he planteado. Es la técnica que empleamos más en este campo de la investigación-acción, la observación participante. Y Taylor y Bogdan, el autor citado, nos explica que exige la presencia de un observador, pero que este observador participe con el grupo, donde vamos a llevar la investigación, ¿no? Es decir, que el docente que va a desarrollar la investigación esté constantemente participando con ellos y se apliquen los instrumentos de manera natural. Albert también nos dice que la observación como técnica se utiliza, pero también al mismo tiempo es un instrumento, es un instrumento, ¿ya? Y es el investigador el que lo va a utilizar como un instrumento. ¿Por qué? Porque va a estar con sus 5 sentidos completamente alerta,
y va a recoger toda la realidad observada y va a utilizar una guía o guión de observación o el diario de notas o diario de campo. Pero también se sugiere utilizar fotos, videos, audios para poder registrar todo lo que se pueda observar. Siguiente, por favor. Es importante que ustedes revisen con detalle, estimados colegas, toda esta información para que puedan seleccionar el instrumento más adecuado. La sesión pasada, por ejemplo, algunos de ustedes me compartían que ya han seleccionado algunos de los instrumentos que piensan utilizar. Por ejemplo, una docente me decía, yo voy a usar el anecdotario. Voy a trabajar también una entrevista a los padres de familia. Esa docente que va a aplicar la técnica de la entrevista necesita elaborar un guión de entrevista o cuestionario de preguntas. Y con las preguntas precisas de acuerdo a las hipótesis de acción que se ha planteado. Y de acuerdo al problema, obviamente. Siguiente diapositiva, Karina. ¿Se puede avanzar el material? Perfecto, muchas gracias. Entonces aquí tenemos, es necesario que nosotros registremos, colegas, cada periodo en el campo de manera separada. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un cuaderno de campo, cada etapa, cada día, yo debo registrarlo con una fecha y una hora, ¿ya? Debo indicar fecha y hora y registrarlo en el rubro adecuado. Por ejemplo, como les decía, si estoy registrando hechos sobre la metodología, entonces tendré que poner aspecto metodológico y registrar esos hechos con hora y fecha. Si estoy registrando aspecto con relación a la evaluación, igual, evaluación formativa y qué aspectos estoy registrando, con hora y fecha. Es importante tener en cuenta que tenemos también la observación directa, en la cual vamos a hacer la descripción de todo lo que observamos de manera cronológica. También tenemos de tipo interpretativo, ¿no? Una observación directa de tipo interpretativo donde voy a poner algunos comentarios personales. Y también tengo algunos registros que son temáticos, donde voy a hacer preguntas, algunas conclusiones y también tengo otro tipo de registros que son personales, donde yo voy a registrar mis sentimientos, mis sensaciones como observador. Puedo también hacer una guía de observación o un cuaderno de campo que tenga estos 4 tipos de preguntas o registros. Sí, puedo tener en una parte de mi cuaderno de campo comentarios personales, puedo tener también algunas conclusiones, los compromisos y definitivamente tiene que estar presente la observación participante, ¿no? Entonces, esa descripción con fecha y hora se da. Puede ser que también haga un registro, yo como investigador desee hacer un registro solo descriptivo, puede darse también, ¿ya? Dependiendo del tipo de investigación que voy a hacer y de los objetivos de la misma. Siguiente, por favor. Hemos visto ya lo que son los diarios de campo, pero aquí vamos a señalar nada más algunos tipos. Tenemos un diario de campo de tipo íntimo, ¿no? De acuerdo a McKerman y a Albert en el 2007. Este diario de campo de tipo íntimo es un registro cronológico de acontecimientos personales. Puede haber un diario de campo de tipo memoria, que recoge las experiencias vividas en un determinado periodo de tiempo. Y también el que yo les manifesté y les mostré un ejemplo, que es
un diario de campo cronológico. Este diario de campo con fecha y hora, que es muy minucioso, está abierto a los acontecimientos que ocurren durante todo el día y en el día a día. En todo caso, cualquiera que sea el tipo que tú como investigador selecciones, lo más importante, colegas, es que tenga secuencia y continuidad. Si yo no registro en el día a día, ese instrumento no va a ser confiable, no me va a permitir recabar toda la información, ¿ya? Eso es fundamental. Vamos a ver ahora algunas de las fases de la observación participante. Vamos a recordar. En esta observación participante tenemos primero la fase de la selección. En esta fase de selección es donde ustedes ya han hecho la definición del problema, ¿ya? Y en esta fase de selección también ya hemos definido el tema de nuestra investigación. Quiere decir que ya hemos pasado esta etapa de selección. Luego tenemos la segunda fase, que es la comprobación de la frecuencia con que se está dando esta situación. Vamos a poner un ejemplo. Hemos seleccionado como problemática el que los niños de 5 años no han desarrollado sus habilidades sociales, ¿no? Y queremos trabajar estas habilidades sociales, la interacción entre ellos. Entonces, yo necesito comprobar con bastante frecuencia, de manera muy cercana, necesito comprobar si se está dando esto. Y para ello yo necesito también hacer una distribución de cómo voy a observar durante un determinado periodo de tiempo y con qué instrumentos. Entonces aquí el observador va a descubrir diferentes situaciones que han fomentado esta situación. Y vamos a distribuirlo en categorías, ¿no? En categorías. Quiere decir que esa problemática voy a determinar los aspectos. Las categorías son los aspectos que yo voy a observar de esas habilidades sociales. Por ejemplo, dentro de habilidades sociales, el aspecto de autonomía, autoestima, relación con los otros, etc. ¿Ya? Es muy, muy importante que nosotros, por ello, revisemos el marco teórico. Teniendo el marco teórico, yo voy a poder establecer las categorías referidas a la competencia que yo he determinado que voy a observar. Es decir, la competencia que no se ha desarrollado y por la cual yo he redactado mi problema de investigación, ¿ya? Eso es muy importante, tener a la mano el marco teórico. Para esta etapa, que ya definí el problema, ya debo ir construyendo mi marco teórico. Hemos conversado también con el equipo de Agebre y para la sesión 16, que es la próxima, de la semana que viene a la siguiente, vamos a trabajar el formato del informe que ustedes van a presentar. Y también vamos a compartir aquellos materiales que ustedes ya han ido avanzando. Tenemos 4 sesiones por desarrollar, 4 talleres. Estos 4 talleres van a ser netamente prácticos. Vamos a hacer observaciones sobre el trabajo que ustedes ya están construyendo y que han ido presentando también en las tareas que les han ido delegando las colegas del equipo de Agebre. Por ello es importante también que se organicen. Entonces, la semana del 12 de noviembre, que vamos a trabajar este informe, el protocolo del informe, se les pide a ustedes, se les pide que puedan formular todas las preguntas necesarias, de tal manera que podamos trabajar este informe para la primera semana de diciembre. En la primera semana de diciembre ustedes ya van a estar presentando sus informes
con su tema de investigación, el problema y todo lo que está en ese protocolo, ¿ya? Entonces, sí les pido, colegas, que ustedes revisen de la primera sesión a la sesión 15 todo el material que tenemos en la plataforma virtual. De tal manera que en la sesión 16, que vamos a desarrollar la semana del 12, puedan formular también sus preguntas de manera interactiva. El día de hoy no se ha podido porque no tenemos pues el equipo completo, pero sí para poder interactuar, ¿no? Por eso es que no les he planteado actividades de interacción para el día de hoy, pero sí vamos a tener actividades de interacción en la semana del 12 de noviembre. Vayan ustedes avanzando hasta la selección de los instrumentos. No se preocupen que en la sesión 12 vamos a trabajar recordando un poquito más acerca de los grupos focales, un pequeño resumen, y también les voy a presentar algunos modelos de instrumentos para que ustedes puedan terminar de seleccionar aquellos instrumentos que van a usar en su investigación. Mucho gusto de volverme a encontrar con ustedes esta tarde. Ha sido un gusto muy grande para mí. Les pido que revisen los recursos de la plataforma y durante el mes de noviembre vamos a tener 3 semanas seguidas de trabajo. ¿Ya? 3 semanas seguidas, la semana del 12, la siguiente semana, que es la del 19, y la siguiente, que es la última semana de noviembre, para poder que tengan ustedes prácticamente un mes para poder elaborar su informe y tengamos un producto final de este taller y de este curso reflexionando sobre la práctica pedagógica. Siempre muy gustosa de compartir mis experiencias con ustedes. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Verónica, por habernos acompañado en esta sesión. Ya estamos, como dijiste muy bien, en la sesión número 15. Agradecer también a todos los participantes por estar cada 15 días, en este caso, acompañándonos, ¿no? Ya va a ser a partir de la siguiente semana, de repente ya semanalmente, porque ya estamos a punto de terminar nuestro curso. Entonces, y vamos a empezar también a revisar esas evidencias, ¿no? Esas actividades que ustedes van presentando, ¿no? Con Verónica, ya va a ser un poco más así práctico, entonces no se pierdan las sesiones que vienen. Entonces, nuevamente agradecerles a todos. Gracias, Verónica. Gracias, Andrés, que nos estuvo apoyando también en la presentación. Gracias, Karina. Y bueno, solamente me queda decirles que tengan un buen fin de semana, que este es un fin de semana largo y hay que seguir cuidándonos, por favor, para seguir estando contactados. Muchas gracias y cuídense. Muy buenas tardes. Gracias, Andrita. Gracias, Karina, Andrés. Muy buenas tardes, Martina. Y a los colegas. Buen fin de semana.